Hola, hola, ¿cómo están? Les saluda Claudia Rodríguez desde acá del área de Chicago. Bueno, les doy la más cordial bienvenida a todos los que se conectan por primera vez a esta serie de conferencias dirigida y diseñada para ustedes. Y bueno, ¿quién es el que toma la iniciativa? Nuestro querido doctor Eduardo Scholko, que para quien no lo conozcan, que por primera vez se conectan, él es el exdirector del Hospital del Condado de Cook aquí en Chicago, Illinois, y que se considera uno de los hospitales más grandes aquí en Estados Unidos. Actualmente profesor asociado de la Northwestern University, también considerada una de las mejores universidades. Y no solamente eso, también es uno de los que iniciaron la organización de trasplantes de órgano aquí en Chicago, Illinois. Y créanme que es uno de los precursores de lo que es la educación para la prevención. Y bueno, como cada semana tenemos un tema muy interesante, hoy no menos interesante, que es el hipotiroidismo e hipertiroidismo. Obviamente con una invitada muy especial que sabe perfectamente de lo que va a hablar, y es nuestra querida doctora Yolanda Rodríguez desde la Ciudad de México. Pero antes de pasar con el tema, bueno, siempre me gusta preguntar en nuestra página cuáles son las preguntas que te surgen en relación a este tema. Y una de las que me causó mucho impacto en el sentido de que qué es hipertiroidismo o hipotiroidismo. No tenía la menor idea. ¿Qué es el bocio? Bueno, la doctora ya va a saber de lo que están ellos hablando. Es frecuente tener nódulos en la tiroides. ¿Qué es el cáncer de tiroides? ¿Qué otros síntomas, aparte de la situación de nuestro sobrepeso, nos afecta por ese mal funcionamiento de la tiroides? Así que obviamente son muchas preguntas las que hay, y estas son algunas de las que nos van a surgir. Y bueno, les voy a presentar a nuestra invitada de hoy especial, que le agradezco que desde que le comenté que si nos pudiera apoyar con este tema, dijo: apuntada, Clau, definitivamente. Dile al doctor Eduardo que por supuesto que participo, y aquí se las presento a la doctora Yolanda Rodríguez. Y bueno, ven ese currículo de nuestros invitados que la verdad me quito el sombrero, y voy a presentarla. Médico cirujano de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, maestría en neurociencias por la Universidad de Barcelona, especialidad en nutrición deportiva por el Instituto de Alto Rendimiento de Acadia, España. Tiene cursos de actualización en nutrición por la Universidad de Harvard. Nada más. Especialidad en alimentación para padecimientos tiroideos y autoinmunes. Así que imagínense la exposición que nos va a dar el día de hoy nuestra invitada especial. Así que les cedo los micrófonos, es todo suyo la pantalla, doctora. Muchísimas gracias y adelante. Muchísimas gracias, Claudia. Pues estoy muy honrada de estar aquí con ustedes. Este tema para mí es muy importante. La verdad es que este currículum no es otra cosa más que una búsqueda personal. Yo tengo enfermedad de Hashimoto. Originalmente se pensaba que era hipotiroidismo y hasta muchos años después pude llegar a este diagnóstico, y es por esto que estoy honrada de estar aquí con ustedes y de platicarles un poquito de lo que he aprendido en todo este camino. Así que les voy a compartir pantalla, vamos a comenzar. Es un tema verdaderamente muy amplio, vamos a tratar de sintetizarlo para que podamos entender, en resumidas cuentas, cuáles son las enfermedades tiroideas. Hoy vamos a hablar específicamente de dos grandes grupos que son el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. Y bueno, vamos a comenzar hablando de qué es la tiroides. La tiroides es una glándula que tiene forma de mariposa que se encuentra rodeando la tráquea, normalmente a la altura de donde los hombres tienen la famosa manzana de Adán. Esa es la localización de la glándula tiroides. Casi todos los seres humanos la tenemos, excepto las personas que nacen sin tiroides, que tienen agenesia tiroidea, pero casi todos la tenemos, y normalmente estamos acostumbrados a escuchar: doctora, tengo tiroides, o fíjate que yo tengo tiroides, y es un término mal empleado debido a que este es el nombre de una glándula súper importante. Ahora, ¿cuál es la función de la glándula tiroides? No es otra cosa más que la de producir hormonas, almacenarlas y posteriormente liberarlas al torrente sanguíneo. Principalmente se forman tres hormonas:
T3 y T4, tiroxina, triyodo, tironina y calcitonina, que tiene una acción directa en el metabolismo de los huesos. Esta la vamos a dejar afuera por el momento. Vamos a enfocarnos en estas dos. Y la tiroides no lo hace solita. Tiene un sistema bien complejo de contrarregulación en donde están involucrados el hipotálamo y la hipófisis a nivel cerebral, que son los que tienen control directo con todo el torrente sanguíneo. Imagínate que en la sangre tenemos soldaditos con walkie-talkies que le están informando al cerebro cuándo tenemos hormona tiroidea, de cuándo disminuyen. Y entonces a través de estos mecanismos de comunicación, van enviándose las órdenes de arriba hacia abajo, como si fuéramos de general a cabo, de arriba hacia abajo sobre lo que va necesitando el cuerpo hasta ser la tiroides la responsable de la liberación de estas hormonas. Estas hormonas, vamos a hablar de estas dos principales, T3 y T4. La T4, que se llama tiroxina o tetrayodotironina, anteriormente conocida así, conforma el 90% de la hormona tiroidea que secreta esta glándula. ¿Cómo se conforma? De un aminoácido que se llama tirosina y de 4 moléculas de yodo. La tiroides produce este aminoácido sintetizando otros aminoácidos y une 4 moléculas de yodo para formar esta hormona. Es una hormona que se considera tiene un efecto muy limitado, por lo tanto se sabe que es una hormona inactiva. Y esta hormona se activa en el hígado convirtiéndose en T3. Se le roba una molécula de yodo, se convierte en T3 y por lo tanto se activa. Para que este proceso se lleve en el hígado, tenemos que tener un hígado sano, un hígado que no tenga grasa en su interior, que esté funcionando de forma adecuada, porque de lo contrario, en este nivel puede comenzar una alteración tiroidea. Y la segunda hormona que produce la tiroides es la triyodotironina o T3, que conforma el 10% de la hormona. Sin embargo, es una hormona de 4 a 10 veces más poderosa que la T4, por lo tanto, se considera que esta es la hormona activa. Y tan solo el 10% es excretada por la tiroides. El otro 90% de la T3 es la que se produce adentro del hígado. Ahora, estas son las generalidades de las hormonas tiroideas. Sin embargo, es bien importante entender que para que nosotros podamos tener una producción adecuada de hormonas tiroideas, lo que necesitamos es yodo, porque el yodo es lo que se le añade a la tirosina para poder conformar estas hormonas. Nosotros no tenemos forma alguna de producir yodo, tenemos que ingerirlo. Sin embargo, no hay alimentos que contengan yodo en cantidades importantes. Los rábanos tienen, o sea, hay algunos alimentos, las algas, pero honestamente es muy, muy poquitito el consumo, así que nosotros tenemos que añadirle yodo a la sal. Por eso nosotros consumimos sal yodada. Esto es bien importante para nosotros entender porque es nuestra única fuente de aporte de yodo. Y ahora que está muy de moda consumir productos que tengan menos químicos, menos añadidos y demás, se han encontrado que existen sales de mar o sales del Himalaya o sales de lava que no contienen yodo y eso nos está haciendo revertir el funcionamiento de la tiroides, no poder producir las hormonas necesarias y entonces caer en una cuestión de mal funcionamiento tiroideo por déficit de yodo. Es bien importante que todos consumamos sal yodada, así que independiente de la sal que te guste a ti consumir, si es de lava, si es del Himalaya, si es de mar, si es de grano, busca que sea sal yodada. Ahora, ¿qué es lo que hacen las hormonas tiroideas? Todo. Las hormonas tiroideas tienen un efecto en todas y cada una de las células de nuestro cuerpo. Todos lo necesitan para funcionar bien. El cerebro, el corazón, los pulmones, las hormonas tiroideas controlan el metabolismo de todo lo que ingerimos, carbohidratos, proteínas, grasas, la velocidad de la digestión, el funcionamiento cerebral, no solo en el pensamiento, sino en la cuestión eléctrica. Entonces, imagínate que todas las células de tu cuerpo requieren hormonas tiroideas para funcionar de forma adecuada. Eso hace que la tiroides como glándula
sea una de las glándulas más importantes de todo el cuerpo humano. Y cuando hablamos de enfermedades tiroideas y pensamos en lo que se conocía con anterioridad, podemos ver que antes se conocía como enfermedad tiroidea a cualquier desbalance que pudiera generarse en todas estas hormonas. Cuando teníamos un desbalance, ya sea para arriba o para abajo, o sea, una hiperfuncionamiento, una hiperproducción de hormonas o una disminución del funcionamiento o una disminución en la producción de hormonas, se consideraban las enfermedades tiroideas. Hoy conocemos mucho más a profundidad sobre este grupo de enfermedades, que es justamente lo que vamos a platicar hoy en día. Generalizando, vamos a hablar de que tenemos 3 grupos distintos de enfermedades tiroideas. Hipotiroidismo hacia abajo, hipertiroidismo hacia arriba y cáncer tiroideo. Hoy no vamos a hablar particularmente de cáncer tiroideo porque es una entidad completamente distinta a la que produce enfermedades tiroideas de hipo e hipertiroidismo. El hipotiroidismo a nivel global, a nivel mundial, porque sé que en esta sala estamos participantes de varios lugares del mundo, puede dividirse dependiendo de 3 factores. Primero, dependiendo de la localización del daño. El hipotiroidismo primario se conoce como una afectación directa a la glándula tiroidea. El hipotiroidismo secundario, hay un daño directo a la hipófisis, y el hipotiroidismo terciario al hipotálamo, y el periférico es por una disminución en la susceptibilidad de las células a modular las hormonas tiroides. Es básicamente en donde tenemos el daño. Existe hipotiroidismo congénito, los niños que tienen ya hipotiroidismo, por eso se hacen los tamices neonatales, esa prueba en donde pinchan el talón, toman una gotita de sangre y se estudia, porque el hipotiroidismo es la primera causa de retraso motriz y de retraso del crecimiento en los niños. 1 de cada 5,000 niños tiene hipotiroidismo congénito y es por esto que se realiza este tamizaje. Y todos los casos de hipotiroidismo que se dan más adelante, que no tienen nada que ver con el nacimiento, se le conoce como hipotiroidismo adquirido. Y dependiendo de la severidad. Hay hipotiroidismo subclínico, eso es bien importante, se llama subclínico porque no hay síntomas que puedan alertar a la persona de que algo está mal. Sin embargo, a nivel hormonal ya hay una alteración y eso genera muchas complicaciones. Hay hipotiroidismo leve y hay hipotiroidismo franco o manifiesto. Ahora, es bien importante que sepamos que el 10% de la población mundial total tiene problemas tiroideos, particularmente hipotiroidismo. Esto lo hace una enfermedad verdaderamente que atrae nuestra atención y que debería de estudiarse con más profundidad. De ese 10% de población mundial, afecta a 9 de cada 10 personas mujeres, o sea, podemos decir que el 9% de la población mundial de mujeres tiene problemas de hipotiroidismo y el 1% de hombres. El 90% de estas enfermedades se considera que son hipotiroidismos primarios, o sea, afectación de la glándula. Y de este 90%, el 70%, o sea, 7 de cada 10 personas no saben que tienen problemas tiroideos. Por eso es tan importante que nosotros empecemos a estudiar. Ahora, ¿cuál es la primera causa de hipotiroidismo? La enfermedad de Hashimoto. La enfermedad de Hashimoto no es otra cosa más que una enfermedad autoinmune en la que tu sistema inmunológico ataca no solo la tiroides, sino las hormonas que produce la tiroides y las hormonas que tú tomas para sustituir esta disminución en la producción tiroidea. Entonces tenemos que la primera causa de hipotiroidismo en el mundo es una enfermedad autoinmune. Ahora, hablando de hipertiroidismo, que es exactamente lo opuesto al hipotiroidismo, también podemos catalogarla con respecto a su localización, afectación de la tiroides primaria, afectación de la hipófisis secundaria. La enfermedad de Graves es la primera causa en países en donde sí tenemos buen aporte de yodo a través de la sal yodada. En países en donde no se acostumbra a tener sal yodada, entonces el yodo es bajo y eso genera un bocio, se produce entre el 20 y el 30% de todas las causas. De nuevo,
las mujeres somos las más afectadas en una proporción de 8:1, y en el caso del hipertiroidismo, la edad promedio en la que se manifiesta esta enfermedad es de los 30 a los 50 años. Es bien importante que nosotros sepamos que muchas veces estas enfermedades tiroideas son secundarias a la administración de fármacos. En este caso, la miodarona es uno de los principales, pero también por un exceso en el consumo de yodo, también por drogas, por otro tipo de medicamentos. También existe hipertiroidismo subclínico y bueno, esto de igual manera volvemos a que la primera causa de hipertiroidismo, que es la enfermedad de Graves, de nuevo es una enfermedad autoinmune. Aquí el sistema inmune empieza a cobrar una verdadera importancia porque nos damos cuenta que aunque originalmente se trataban como entidades separadas, un hipertiroidismo y una enfermedad de Graves como entidades separadas, poco a poco se han ido dando cuenta que las enfermedades del sistema inmunológico generan problemas o enfermedades que anteriormente se conocía que tenían muchas otras causas. Entonces, sintomáticamente, pudiéramos hablar de que tenemos síntomas en espejo. El hipertiroidismo que se da por un aumento en las hormonas tiroideas, por lo tanto vamos a tener pérdida de peso, palpitaciones o taquicardia, intolerancia al calor, van a haber sudoraciones excesivas, insomnio, acelere, ansiedad, irritabilidad, temblor muy fino en las manos. Obviamente el metabolismo y la digestión va a estar acelerado, va a haber diarrea, puede haber alteraciones menstruales. Y en espejo, cuando tenemos menos hormona tiroidea, se viene un aumento de peso, bradicardia o disminución en los latidos del corazón, intolerancia, en este caso al frío, sequedad cutánea, o sea, hay mucha resequedad en la piel, hay uñas quebradizas, el cabello se seca, se cae, hay muchos sueños, son personas que requieren dormir durante el día. En vez de estados de ánimo irritables, va a haber estados de ánimo disminuidos, se puede confundir con depresión, puede haber entumecimiento en las manos y en los pies. Al contrario del hipertiroidismo, el metabolismo está muy lento, así que hay mucha dificultad para procesar los alimentos, hay estreñimiento, colitis. En este caso también puede haber cuestiones a nivel menstrual. Créanme que los síntomas son muchísimos y va a depender mucho de cada persona. Nosotros tendemos a generalizar los síntomas, pero cada persona va a manifestar de forma distinta. ¿De qué va a depender? Va a depender de tu alimentación, va a depender de tu actividad física, va a depender de la cantidad de agua que consumas, va a depender de si tienes o no alguna enfermedad añadida, va a depender o no de si esta es una cuestión autoinmune, que es lo más común, qué estamos haciendo que afecte mucho más al sistema inmunológico y que pueda potencializar o no la aparición de síntomas. Les platico que en mi caso particular, yo únicamente tuve aumento de peso y algo que conocemos como edema generalizado. Tenía mucha hinchazón en los miembros inferiores. Originalmente pensaron que era una cuestión circulatoria. Tuve que ver angiólogos y algunos otros especialistas que fueron descartando poco a poco. Y esto se debe a que esta gran importancia en la cuestión de la manifestación de síntomas subclínicos, o sea, son síntomas muy enmascarados, muy subjetivos y que van a depender también del nivel de energía que nosotros tengamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Un diagnóstico preciso. Y esto es algo súper importante porque en muchos países, incluso aquí en México, no se hacen estudios completos. Cuando tú vas a un laboratorio o un médico te indica un perfil tiroideo completo y tú acudes a un laboratorio, yo creo que tendrán la mitad de los parámetros que normalmente tendríamos que estudiar y eso hace que el diagnóstico se sesgue, o sea, que no tengamos todos los parámetros para poder desarrollar un diagnóstico correcto. Generalmente, estos perfiles no incluyen la toma de anticuerpos, cosa que es el primer error a la hora del diagnóstico, ya que la primera causa de este grupo de enfermedades se da por alteración del sistema inmunológico.
Cuando el sistema inmune ataca un grupo celular, genera anticuerpos. Esos son los soldaditos que están confundidos, que identifican a un grupo celular, en este caso la tiroides o las hormonas, como agresivos. Se producen estos soldaditos y ellos son los que atacan este grupo de células. A eso se le conoce como anticuerpos. Y lo que nosotros tenemos que hacer es estudiarlos para saber si están multiplicados y poder llevar ese diagnóstico hacia una cuestión autoinmune. Entonces, bueno, lo que vamos a medir son las hormonas T3 y T4, de las que ya hablamos, tanto libres como totales, todo el metabolismo del yodo, cuánta tiroxina tenemos de forma libre, la hormona liberadora de hormona tiroidea, la tiroglobulina, la T3 reversa, que eso es bien raro que se estudie, sobre todo aquí en México, pero que es muy importante porque me va a dar información sobre qué tanta T4 se está convirtiendo en T3 en el hígado, y eso me puede dar incluso algún tip de que el hígado pudiera o no estar funcionando de forma correcta. Estos estudios deben de complementarse con ultrasonido y con un gamagrama tiroideo que me va a hablar del nivel de actividad que tiene mi glándula, ¿no? Aquí es donde podemos identificar si hay nódulos tiroideos, si no hay nódulos tiroideos, si tuviéramos algún dato que nos esté indicando que a lo mejor pudiera tratarse de cáncer, y esto cambia por completo el manejo. Ahora, habitualmente nosotros lo que hacemos es tratar la deficiencia o el exceso de estas hormonas. Estamos hablando de que anteriormente la causa de todo era un déficit o un exceso de estas hormonas, y por lo tanto el tratamiento es, si me falta hormona, le doy más hormona. Si me sobra hormona es porque se está hiperproduciendo, y al darle hormona esto contrapone la producción de las propias hormonas y por lo tanto se disminuye. Y en el caso del déficit de yodo, pues agregar yodo. El problema con este tipo de tratamientos es que no corregimos la verdadera causa. Estamos poniéndole un curita únicamente a la manifestación del síntoma tiroideo. Entonces, tenemos que hacer una vuelta atrás en el tiempo y empezar a analizar cuál es la causa de las causas, ¿no? Nosotros no podemos quedarnos pensando que la causa de las enfermedades tiroideas es un desajuste a nivel autoinmune o un desajuste a nivel de las hormonas. Lo que tenemos que encontrar es qué genera ese desajuste, qué genera esa alteración tanto en el sistema inmunológico como en las hormonas, para poder llegar a un tratamiento más eficaz. Y tres de las causas más importantes son: la primera, el estrés, cuando no podemos controlar nuestras emociones, cuando ese estrés está liberando algunas hormonas como cortisol, como adrenalina, que están afectando el funcionamiento de las células, están afectando el metabolismo de las hormonas tiroideas y la producción de hormonas tiroideas. El estrés, que no solamente es a nivel externo, sino el estrés oxidativo, que es lo que se está generando adentro de nuestro cuerpo, que no es otra cosa más que lo que oxida las células, como nosotros podemos ver cuando un jitomate, cuando una manzana se pone negra cuando la partimos y comienza a cambiar su coloración. Eso es exactamente lo que está pasando con nuestras células. A eso se llama estrés oxidativo. Y algo que está afectando el funcionamiento tiroideo a muchos niveles y el sistema inmune a muchos niveles es la dieta alta en gluten. Entonces, estas son causas que antes no se conocían y que ahora empiezan a ser cada vez más estudiadas, y nos llevan a entender que el sistema inmunológico es la clave de todas las cosas. Esta es una representación gráfica que a mí me gusta mucho para hablar del estrés oxidativo, que no es otra cosa más que todo lo que de manera externa está produciendo que nuestras células adentro envejezcan, que no es otra cosa más que la radiación, tanto del sol como a la que nosotros nos exponemos con la computadora, con la tablet, con el celular, con el microondas, la contaminación ambiental, el estrés propiamente dicho, la dieta inadecuada, alta en gluten, con muchos lácteos, con alimentos procesados, con químicos, con colorantes, cuestiones genéticas que pudieran influir
en todo esto. Y el estrés oxidativo no es otra cosa más que la formación de radicales libres, que a mí me gusta pensar que son como meteoritos, estas células, estos puntitos azules que son meteoritos que empiezan a atacar nuestras células hasta que desgastan la membrana, entran en la célula y la dañan. Y esto está pasando en el sistema inmunológico. Entonces tenemos células que están dañadas, que el radar se le descompuso, que no sabe identificar un agente externo como un virus, como una bacteria, se confunde y empieza a generar soldaditos específicos para cierto grupo de nuestras células. Esto es el estrés oxidativo, la formación de radicales libres, que ahora se sabe que es lo que más afecta al sistema inmunológico y es en lo que estamos estudiando mucho más. Entonces, eso nos lleva a plantearnos cuál debería de ser el tratamiento ideal. Definitivamente, la sustitución hormonal no está en duda. Tenemos que sustituir a nivel hormonal. No podemos no hacerlo. Existen dos grupos muy grandes de hormonas, que son las hormonas generadas por laboratorio de forma química, y ahora hay una producción importante de hormona porcina, o sea, de glándula tiroidea disecada de cerdo. Aquí la cuestión es que no podemos asegurar que un cerdo tenga la misma proporción de hormonas que otro, y aquí es donde empezamos a tener desajustes. Sin embargo, es sumamente importante que nosotros realicemos estudios de laboratorio al menos una vez al año de forma completa, aunque tengamos varios años en los que nos hemos estudiado. Tenemos que tener nuestro control bien a detalle, estudiando todos los factores posibles, porque con base en eso vamos a hacer cambios no solo en la medicación, sino en nuestro estilo de vida. Súper importante que todos los padecimientos tiroideos, independientemente de si es hipotiroidismo, hipertiroidismo, autoinmune o no autoinmune, e incluido el cáncer tiroideo, tengamos una dieta libre de gluten, no solamente de gluten. Tenemos que tratar de llevar nuestra alimentación a un sistema paleo, es como comían en la era paleolítica, sin gluten, con carnes alimentadas en libre pastoreo. Si vamos a consumir lácteos, que sean lácteos obtenidos de animales que vivan libres, que no se les agreguen hormonas, etcétera. Tratar de llevar nuestra alimentación hacia lo más sano, lo más orgánico, sin colorantes, sin químicos, porque eso va a permitir que nuestro sistema inmune funcione de mejor forma. Ahora, este es el tratamiento que se conocía anteriormente, pero el día de hoy podemos tener muchísimos estudios que nos indican que elevar los niveles de glutatión puede tener verdaderas implicaciones positivas, no solo en todos los padecimientos tiroideos, sino en todas las enfermedades. En este momento no voy a hablar a profundidad del glutatión porque el doctor Sholkov les va a hablar magistralmente de él, pero sí quiero decirles que para muestra basta un botón. Voy a platicarles un poquito de mi historia personal. Yo, cuando me dan el diagnóstico de hipotiroidismo, los médicos estamos acostumbrados a que no podemos automedicarnos ni podemos autodiagnosticarnos, así que nosotros también necesitamos médicos especialistas que nos ayuden y que nos orienten con todos nuestros problemas. Cuando a mí me diagnosticaron hipotiroidismo, esto fue lo que pasó. Esta era yo hace aproximadamente 15 años. Ahí comenzó la búsqueda y el camino de entender esta enfermedad que, aunque no tenía yo grandes síntomas, me generó un aumento de peso impresionante y que eso evidentemente empezó a tener implicaciones a nivel articular, a nivel energético y demás. Poco a poco fui buscando ayuda. En México todavía es un grupo de enfermedades que está muy minimizado, que todavía tenemos especialistas que te dicen come menos, haz más ejercicio y que no le dan la importancia necesaria. Poco a poco comencé a especializarme en el tema, comencé a estudiar mucho más, pude obtener información de muchos lugares del mundo, de España, Estados Unidos y demás. Pude desarrollar un método, cambié mi estilo de vida, no solo hacia la dieta paleo, sino hacia el ejercicio, hacia una vida mucho más sana. Logré regularizar casi todos mis estudios de laboratorio, excepto los anticuerpos.
14 años me tardé y pude lograr bajar 20 kilos. Estaba yo en la búsqueda todavía, pero me encontraba estancada en una situación de peso, sin embargo, en un punto muy positivo a nivel de salud. El año pasado, más o menos en mayo, una de mis mejores amigas fue la que me habló por primera vez del glutatión. Fue cuando empecé a investigar mucho más, fue cuando empecé a estudiar todas las investigaciones que hay con respecto al tema, y en tan solo un año en el que yo me enfoqué a aumentar mis niveles de glutatión, tuve resultados increíbles. El día de hoy estoy 30 kilos abajo. Sé que elevar mis niveles de glutatión va a ser fundamental para este padecimiento. Les recomiendo verdaderamente que se den la oportunidad de leerlos, porque como médicos muchas veces hacemos a un lado lo que es la medicina complementaria, nos enfocamos en la medicina alópata, y muchas veces la clave para poder potencializar todos estos efectos y todos estos conocimientos no van más allá más que regresar a la base, regresar al origen de todas las cosas, a poder estar más sanos con un mejor funcionamiento celular, y esto es lo que nos da el glutatión, del que magistralmente nos va a hablar muy pronto el doctor Schollhoff. Claudia, te regreso los micrófonos, aquí me quedo cualquier duda y pues continuamos. Pues le regresamos los micrófonos al doctor Eduardo Scholko, que por ahí ya está conectado. Doctor Scholko, ¿está por ahí? Ya lo veo por ahí. Sí, hola, ¿cómo te va? ¿Cómo están? Bueno, muchísimas gracias, doctora, realmente. Doc, necesita moverse en una área porque se corta la comunicación. Primero de todo. Ahí está. A ver, Clau. Ah, perfecto, ahí se oye mucho mejor. Se escucha mucho ahora? Mejor, Doc. Muy bien. Muy bien. Voy a ver. Muy bien. Estoy compartiendo bien. ¿Me escuchás bien? Ahí lo escucho mucho mejor, Doc. ¿Me escuchás, Clau? Sí. Muy bien. Entonces, una de las cosas importantes que voy a hablar es, primero de todo, la experiencia clínica del médico de familia. Voy a tratar de buscar, lamentablemente no tengo mis curvas, pero voy a tratar de buscar, a ver si tengo, se me fue el internet, y ya tenía, a ver, muy bien. Voy a tratar de explicarles un poco, extender un poquito esto de la TSH. A mí me ha pasado, y le comentaba a la doctora cuando hablamos de la presentación, que uno de los problemones que tenemos nosotros es que nos manejamos por números y números y números y números, y ese es un problema. ¿Me seguís escuchando bien, Clau? Yo le escucho. Si no le escucho, le dejo saber, doctor. Muy bien. Muy bien. Entonces, este es uno de nuestros problemas. El problema de que viene el paciente no se siente bien, y nosotros le hacemos un montón de test. ¿Y qué le pasa? Y yo no puedo dormir bien, doctor. Y usted sabe, siempre fui estreñida. Desde que tuve a mi hija 2, 3 años después, siempre fui estreñida. Y le hacemos un test de TSH y sale normal. Entonces sale normal, y entonces el médico pone que sale normal. Y cuando sale normal, puede estar entre 0.5, y esto está de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Todo el mundo puede ir a este lugar, se llama medlineplus.gov, ahí lo tienen. Cualquier persona puede ir a Medline, tiene que hablar español o hablar en inglés según quiera poner la página, y esto es de los Estados Unidos. Y entonces le hago, y dice, es un examen que mide la cantidad de hormonas, como dijo la doctora, y a veces le hacemos T3 y T4, en general libre. Y entonces dice, no se necesita ninguna preparación, pero fíjense ustedes que la miodarona, la dopamina, el litio, el yodo y la prednisona u otros glucocorticoides, inclusive la vitamina biotina, pueden afectar
la TSH. Entonces, el médico ve que la TSH, como dice acá, está entre 0,5 y 5. O sea, fíjense que 10 veces más es normal. O sea que el que tiene 4,8 y el que... ¿Qué es lo que pasa si el reloj biológico de la tiroides para esa mujer es 3,1 y le sale 4,8? Tiene hipotiroidismo. Y entonces me pasaba a mí que la mujer pasaba por semanas, meses, años, y la doctora seguro que tiene de así en estos casos, años sin que alguien le diga, y dígame, ¿usted duerme bien? No, no. ¿Y usted tiene frío? Un poco más que mi esposo. Y resulta que lo que tiene es un hipotiroidismo subclínico. Porque en cuanto le damos una pequeña cantidad de hormona tiroidea, le modificamos su forma de vivir. Empieza a comer bien, empieza a hacer ejercicio. De golpe empieza a decir, no me va a creer, doctor, usted sabe que estoy mucho mejor. Y resulta que por 20 años se mantuvo después de su hijo acumulando peso debido a que su ajuste, en realidad, si bien sale normal, su ajuste salió originalmente 4,8 microunidades, cuando lo llevo a 3, que es lo normal para esa persona. Entonces, dicho esto, es muy importante que presten atención, porque si ustedes no se hacen cargo, alguien escuchó que la doctora se hizo cargo de su propia salud, empezó a investigar por ella sola. Por supuesto, la llevó a ser una especialista, que es bueno para todos nosotros. Entonces, en estos 5 minutitos que me quedan, porque hay cualquier cantidad de preguntas, me tomé la libertad. ¿Me decís que estoy compartiendo, Clau? Está compartiendo lo que se siente durante el examen. Y me disculpo un segundo, doctor Scholko, por favor, no compartir ni páginas, ni teléfonos, ni cualquier forma de reclutamiento. No, sacalos, todos los que compartan teléfonos, sacalos. Sí. Sacalos porque gracias, ya saben, doctor, que no deben. Entonces, a ver, ¿me decís que estoy compartiendo ahora? Es la National Library de Medicina, doc. Muy bien. Entonces, me tomé la libertad de decir, bueno, voy a ver si realmente hay algún artículo publicado en lo que dice la doctora, porque yo no creo en la doctora. Ustedes si ponen glutatión e hipotiroidismo, que es lo que yo me voy a dedicar, van a encontrar 210 artículos, inclusive artículos de los que acaba de dar la doctora, múltiples factores nutricionales y el riesgo de tiroiditis de Hashimoto. En la mismísima revista de tiroides. Entonces, esto es muy importante. Uno de los factores, en particular la glutatión peroxidasa, protege a la tiroides del exceso de peróxido de hidrógeno, uno de los radicales libres que nombró la doctora. Hay evidencias, si quieren lo abro esto, dice, hay evidencia, a ver dónde estaba acá, dice, los clínicos deberían chequear realmente en la mujer que menstrua la vitamina D. A ver, ¿todavía me escucho bien? Sí, doctor, todavía se escucha bien. Ya se me congeló, doctor Scholko. Doctor Scholko, ¿se congeló completamente? Sí, por ahí está teniendo el doctor Eduardo Scholko algunos problemas de conexión.
Esperemos a que se vuelva a conectar para que de esa manera continuemos con la conferencia. Permítanme un segundo. Ya saben que no tiene palabra la tecnología. Y bueno, doctora, ¿está por ahí? Aquí estoy, Clau. Maravilla, maravilla. Bueno, en lo que se conecta el doctor Eduardo y continúa obviamente hablando acerca de lo que es el donador de cisteína y de qué manera podemos encontrar los estudios clínicos que para muchas personas... Acá estoy. Ah, perdón, ya llegó. Mira, ya estaba llegó. ya tratando en el teléfono, Clau, porque No, tranquilo, mi doc. hoy va a ser el último día que tengo problemas. Voy a instalar un aparato especial para que se escuche bien en todos lados. Perfecto. Pero voy a cerrar mi video para no tener problemas. Perfecto, doc. Adelante. Entonces, estaba compartiendo artículos del PubMed. Les pido a todos que anoten porque no voy a poder mostrar para que no se me vaya la imagen. Pero la realidad es que si ustedes buscan en el PUB de bueno, MED de dedo, .GOB corta, y ponen glutatión y Hashimoto, en inglés, preferiblemente porque este es un buscador solamente de inglés, ustedes van a encontrar 217 resultados comprobando la importancia del estrés oxidativo. Por eso es que mejorando mentalmente, por eso es que cambiando la nutrición, uno mejora la tiroiditis de Hashimoto junto con el aumento del glutatión intracelular. Voy a tratar de compartir, Clau, voy a tratar de compartir si tenés preparadas las preguntas. Por supuesto, doc, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la célula? La célula es como cualquier célula, la célula de la sangre, la célula del hueso, la célula nerviosa. Todas las células mueren por lo mismo y se afectan por lo mismo, y eso se debe a la afección de los radicales libres. Lo que decía la doctora de bombardear la célula, nosotros estamos bombardeados. Esto no se refiere específicamente al hipotiroidismo, al hipertiroidismo, al Graves o a la tiroiditis de Hashimoto. Esto se refiere a las enfermedades en general. Las enfermedades en general, voy a hacer al revés, Clau, esto porque esta célula de la fibromialgia reumática en realidad está atacada por algunos anticuerpos debido a que la modulación de la respuesta inmune está alterada. Y esta célula comienza a malfuncionar y manda estos específicos estímulos incorrectos a la unión neuromuscular que se inflama. Si yo desoxido esta célula, que es lo mismo que sacarle los gases tóxicos a un motor, eso hace que la célula bien funcione y que no mande más este tipo de malfuncionamiento. A las 2-3 semanas ya no está más inflamada la unión neuromuscular y la persona mejora. Lo mismo pasa con las células de la socialización de este chico, con las células de la tiroides de la señora que tiene un poco de frío, que está un poquito, exactamente lo mismo. Por eso esas personas empiezan a comer bien, empiezan a comer cosas que deberían comer, empiezan a cambiar su dieta y empiezan a mejorar. Pero para que mejoren completamente, tienen que tener, lamentablemente no les puedo mostrar, porque no puedo abrir mi internet para que no se me vaya mi voz, si ustedes ven en estas enfermedades que son
la TSH, las hormonas suben y bajan. Por eso las mujeres les decimos que tomen la TSH a la mañana, que la tomen siempre de la misma manera. Si se van a un crucero y van a comer toda la noche, y van a jugar al casino toda la noche, y van a tomar alcohol toda la noche, tienen que tener cuidado porque hay que medir la TSH para estar segura que no se alteró la absorción o la necesidad. Esta regulación es muy, muy importante. Por eso les decía, ¿de dónde está el tune-up? Y están los síntomas. Si uno ve una persona que no puede adelgazar y que realmente hace dieta, no le digan seguro que come chocolates en su casa. Tengan cuidado porque quizás la hormona tiroidea está correctamente en 4.2, pero tendría que estar en 2.5 para esa persona. Y la biblioteca médica dice, usted está bien, señora, no se preocupe, su tiroides anda bien. Lo mismo es para muchísimas otras enfermedades. El glutatión está envuelto en todas esas enfermedades. Estoy yendo para adelante, por eso me aparece eso. El glutatión está envuelto en todas esas enfermedades. La importancia de tomar el donador de cisteína es que el donador de cisteína tiene una cisteína muy especial que está incluida en las proteínas del suero de la leche, en una mezcla patentada que tiene ese donador de cisteína que logra llegar con un aminoácido que se llama cistina, que son dos cisteínas envueltas unidas por un puente disulfuro, y cuando se absorben del intestino a la célula puede formar enormes cantidades de cisteína si está en esta forma, dos cisteínas unidas por un puente disulfuro. Por eso el donador de cisteína tiene un montón de requerimientos en cuanto a cómo se puede tomar. Entonces, esto es lo que pasa. La cisteína produce el aumento masivo de moléculas adentro de cada célula del organismo. Y entonces sí, se sacan los radicales libres y comienza a bien funcionar la célula. Para comparar, y ustedes van a decir, bueno, doctor, ¿pero qué tiene que ver la tiroiditis de Hashimoto con la diabetes o con el autismo? Todas las células producen energía de la misma manera. Todos los autos, camiones, tractores parecen distintos, pero producen energía de la misma manera. Tienen unos motorcitos muy pequeñitos adentro de cada célula que se llama mitocondria. Esa mitocondria produce energía para que la célula le use para distintas funciones. La célula nerviosa para impulsos nerviosos, la célula de la tiroides para fabricar hormonas, etcétera, etcétera. Pero la manera de conseguir energía y la manera de destruir una célula es lo mismo que la del auto. Tienen motores que consumen un azúcar, en el caso del auto consumen gasolina, producen gases tóxicos y energía. Si dejo los gases tóxicos porque tengo poco glutatión, entonces la célula comienza a mal funcionar y muere por acumulación de gases tóxicos. Esa es la manera en que muere todas las células y que mal funcionan todas las células. Por eso hablamos del donador de cisteína como un limpiador de la célula. ¿Qué célula? La célula nerviosa en la fibromialgia reumática, la célula del chico autista, porque el chico autista tiene una memoria normal, pero tiene afectado por un gen las células de la socialización y la percepción. A diferencia del señor con Alzheimer, que lo que tiene es un gen donde tiene afectada la célula de la memoria, pero la socialización es normal hasta los últimos momentos de la vida. Entonces, ahora que sí sabemos por qué es tan importante hacer ejercicio,
porque mejora el glutatión de tu célula. Comer correctamente, porque mejora el glutatión de tu célula. Desintoxicarse, no tener el teléfono pegado al oído, porque disminuye el glutatión de toda la célula que está cercana. Ya sabemos que la onda electromagnética afecta. Entonces ahora sí, el donador de cisteína se ha convertido, junto con lo que dijo la doctora, una serie de cambios que nosotros tenemos que hacer. El médico usa el laboratorio y rápidamente cambia de paciente. Con gusto contesto, te agradezco mucho, doctora Yolanda, creo que es muy importante su aportación, especialmente algunos de esas diapositivas donde muestra claramente la acción del donador de cisteína, aparte del cambio importantísimo en la dieta, ¿no es cierto? Bueno, sí está por ahí la doctora, doctor Scholko. Y bueno, hay varias preguntas, doc. También si quiere que lo apoye compartiendo la página de PubMed, la tengo lista por si usted quiere dar un poco más adicional a eso. Bueno, yo lo que diría, porque es una 52, diría, hay un montón de preguntas. Bienvenida, buenas tardes. Nubia, no sé si querés contestar de acá, Clau. Sí, totalmente, doctor Scholko. Y empezamos con la primera. Cuando hay un quiste en el lóbulo tiroideo izquierdo, ¿hay peligro de cáncer en el futuro? Doctora. ¿Para quién? Para mí, eso preguntaba. Sí, sí. Miren, siempre que hay un quiste independiente si es benigno o maligno, no es otra cosa más que una multiplicación de células. Esas células, aunque en este momento no sean cancerosas, pueden tener riesgo de malignizarse si siguen creciendo o si continúan con esta mutación. Entonces, siempre que hay un quiste hay que estudiarlo. Lo ideal es hacer una biopsia, es con una aguja muy delgadita, se introduce guiada por ultrasonido. Una vez que está en el quiste, se toma, digamos, un pellizquito de esas células, se analizan a nivel patológico y ellos determinan si es un crecimiento, digamos, con morfología normal, aunque con multiplicación de células, o si ya hay una deformación de estas células que puedan indicar un inicio de un tumor, ¿no? En todos los casos, es bien importante que lo estudiemos. Muchos quistes se están dando por esta intención de las células de la tiroides de compensar un déficit. Imagínate que tienes una célula que tiene que producir determinada cantidad de hormona y que todo el día tiene una señal de no tengo hormona, no tengo hormona, no tengo hormona. Entonces estas células, como una máquina que hace esfuerzos y esfuerzos y esfuerzos por producir más, y como compensación crece. Sin embargo, la respuesta en breve es, hay que estudiarlo, puede o no ser cancerígeno, así que hay que tener un control bien importante. Perfecto, gracias, doctora. Doctor Scholko, ¿algo que quisiera agregar? No, comparto plenamente. A mí en general me gusta saber la edad, ¿no es cierto? Porque si es mujer y tiene 70 años, es mucho más importante que vaya rápido que si es hombre y tiene 22. Lo mismo es para otras cosas. Recuerden que si bien el quiste puede ser líquido, en realidad las células de alrededor que lo soportan pueden ser cancerosas. Entonces, esto es algo que la persona no debe tomar por sí mismo, decir, ay, voy a tratar de ver si tomo la amiodarona o cualquier cosa de mi tío, de mi prima, tiene que ir al médico. La idea nuestra acá es decirle exactamente lo que dijo la doctora. Perfecto. Hay varias preguntas acerca de qué es el donador de cisteína. Obviamente la persona que los invitó a esta conferencia les va a dar más información acerca de lo que es el donador de cisteína. La siguiente es de Rocío Nájera. Si tomamos un sustituto de hormonas tiroideas, ¿no debemos tomar espinacas o alimentos que contengan yodo? Depende del nivel de yodo que muestren los laboratorios. Hay algunos alimentos que se consideran o que se llaman goitrógenos, que ellos van a alterar el funcionamiento de la glándula tiroidea por la forma en la que procesan el yodo.
Dentro de este grupo de alimentos están la coliflor, el brócoli, las coles de Bruselas, las espinacas, etcétera, ¿no? Son alimentos goitrógenos, así se llaman, porque generan una alteración del yodo dentro de la hormona tiroidea, dentro de la glándula tiroides, perdón. Depende mucho de si es hipotiroidismo o hipertiroidismo, de los niveles basales de yodo, por eso es bien importante tener un panel completo, un perfil completo y sobre todo determinar si la causa de la afectación tiroidea es autoinmune o no, independientemente si es enfermedad de Graves o enfermedad de Hashimoto. Sí, yo voy a complementar porque nosotros tuvimos, por ejemplo, existió durante mucho tiempo un lugar de bocio endémico en la Argentina por falta de yodo. Y de la misma manera la falta de yodo y la sobrecarga de yodo. Recuerden que puedo comer 2 coliflores, sí pueden comer. Lo que no deben es comer 60 coliflores o basar su dieta en coliflor, repollito de Bruselas y espinacas, porque obviamente si ustedes van a comer 5 días seguidos eso, sí les puede subir si ustedes tienen la tiroides afectada. El que tiene la tiroides afectada no debe cambiar realmente su dieta y de golpe hacerla súper con muchas harinas y de golpe parar las harinas. Tiene que seguir una dieta porque si no cambia también la medición de las hormonas tiroideas. Entonces, y ya nos dimos cuenta con el COVID, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa en la gente que no se cuida? ¿Qué es lo que pasa en la gente que sigue la propaganda de Pepsi-Cola, de Coca-Cola, la propaganda de Cheetos, de Doritos, de todo eso? ¿Qué es lo que les pasa? Se olvidó el gobierno de decirnos que si venía una epidemia, esa es la gente que iba a morir. Entonces, ahora que sí la epidemia nos mostró que el que está expuesto, el que tiene estrés oxidativo, diabético, inmunidad baja, autoinmune, tomador de prednisona, esa persona primero tiene que tomar el donador de cisteína. Segundo, tiene que realmente ir a un especialista que sepa de dietas. Lamentablemente, nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, yo, ¿qué es lo que hacía hasta el año 2008, 2010? Imprimía la dieta de la Mayo Clinic. Entonces, claro, es una dieta totalmente alopática. Entonces, como no hay expresamente por un trabajo randomizado, doble ciego, etcétera, de esa dieta en 5 millones de personas, la persona sigue comiendo lo que no debe. Tengan cuidado, porque lamentablemente también es medicina basada en la evidencia lo que nosotros tenemos muchas veces que no aparecen en todos los journals, por eso es todas las revistas médicas. Tengan cuidado porque realmente hoy por hoy, inclusive yo encontré residentes que estudian medicina primaria y están desactualizados en qué tienen que saber de hormonas tiroideas. Adelante, Clau. Y la siguiente es una pregunta de la transmisión por Facebook y dice el señor Billy Quintero, ¿por qué hay endocrinólogos que sabiendo que un paciente sufre hipertiroidismo, dice que la tiroides no tiene nada que ver con el peso? Doctora. Híjole, no sé, me lo pregunté muchos años cuando iba yo con varios médicos y que no tenían, siendo especialistas, la respuesta que estábamos buscando. Muchos creen que la cuestión del peso, ya sea para arriba en el caso del hipotiroidismo o para abajo en el caso del hipertiroidismo, no está directamente relacionada con la alteración tiroidea y con las hormonas, cuando sí. El por qué sigue habiendo esa mala información no te puedo decir. Lo que sí te puedo compartir es que cada vez hay más investigaciones con respecto a esto y con respecto a lo que ahora conocemos como medicina complementaria y cómo no una simple sustitución hormonal corrige todo, ¿no? Puede corregir tu parámetro, puedes tener estudios normales
y eso no quiere decir que estés sano, que puedas perder peso o que puedas aumentar de peso en su defecto. Y es por eso que nosotros empezamos a cambiar la forma en la que investigamos las causas reales, o sea, la causa de la causa, qué es lo que está generando todo esto, y nos vamos hacia la fuente, ¿no? Empezamos a sustituir con alimentación general hasta llegar a alimentación celular, que es justamente lo que hace el donador de cisteína, que no es otra cosa más que lo único que necesita nuestro cuerpo para producir glutatión por sí mismo. Entonces, definitivamente yo siempre les voy a recomendar que sí tienen que ir con un médico, sí tienen que ir con un médico especialista, pero tienen que ir con un médico actualizado, porque no es lo mismo el conocimiento que teníamos hace 10 años de una enfermedad y las nuevas investigaciones que hay. Y así como les comentaba el doctor Sholkov, hay poquitas investigaciones, entre comillas, comparadas con investigaciones de otras enfermedades. O sea, hay 200 estudios en donde se habla de glutatión en enfermedades tiroideas. No es nada. 200 estudios no es nada. Y eso es lo que nos está hablando de lo nuevo de estas investigaciones, de la importancia de seguir estudiando y de incluir en todo este manejo el aumento del glutatión a través del donador de cisteína. Así que es bien importante que vayan con médicos que estén bien actualizados en el tema para que puedan tener un seguimiento adecuado y sobre todo integral. Sí con el medicamento, sí con la nutrición, sí con el complemento a través del donador de cisteína para que puedan verdaderamente ver resultados importantes. Doctor Sholkov. Voy a compararlo esto con la enfermedad de Lyme. La enfermedad crónica de Lyme es, los infectólogos están divididos en si existe o no existe. Y no hace mucho tiempo tuve una consulta de una mujer. Y la pregunta es, yo le doy el donador de cisteína, le cambio la dieta y la señora se le van los síntomas. Entonces tenía enfermedad de Lyme y la verdad que no lo sé porque es muy difícil de comprobar la enfermedad crónica. La historia habla de que sí, la persona era normal, no tuvo ningún problema hasta que se enfermó y ellos creen que fue picado por una de estas vinchuquitas o como las llamen, ticks, en la Nueva Inglaterra. Le dieron antibióticos un poco tarde, pero no tan tarde como marcan los estudios randomizados. Tengan cuidado, porque muchas veces si no tomamos nosotros mismos nuestra propia determinación. Esta mujer me dijo, mire doctor, si usted cree que la enfermedad crónica de Lyme es lo que tengo, y me da, y yo le dije, mire, le di un suplemento de vitaminas, especialmente porque vive en un lugar con muchísimo COVID, le cambié la dieta y le dije que lo consulte con su médico porque yo clínicamente no debería hacer nada, pero recuerden que esto son suplementos, y finalmente le di el donador de cisteína y la mujer al mes y medio empezó a darse cuenta de que había cambiado totalmente algo que la venía arrastrando. Entonces, la enfermedad de Lyme es una enfermedad producida por una riqueza y realmente muchos de nosotros pensamos que sí existe la artralgia de Lyme. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando va el infectólogo que no cree, señor, eso no existe. Y entonces, bueno, doctor, pero a mí me duelen las articulaciones, está con osteoartritis. Pero yo tengo 42 años, doctor. Y esto me empezó cuando... Entonces, tengan cuidado en decir, ¿son todos los endocrinólogos? No, pero hay un montón de muy buenos. Hay especialistas, entonces, bueno, doctor, pero a mí me duelen las articulaciones, está con osteoartritis. Pero yo tengo 42 años, doctor. Me prendiste, esto me empezó cuando... Entonces, ahí le compartí eso, doctor Sholkov, porque obviamente lo que hablaba la doctora. Los endocrinólogos, no, pero hay un montón de muy buenos. Apagar el especialista, bueno, doctor, a mí me duelen las... Gracias. Entonces, me salió audio de lo que estaba hablando. Okay, perfecto, sorry. Entonces sí es importante, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros, y te diría de pasar a otra, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la doctora, ¿no es cierto?
Sí, la que sigue es ¿cuáles son las razones por las que un niño nace con problemas de la tiroides? Pues es una alteración genética, no hay mayor explicación que eso. Muchas veces tiene que ver con historia familiar, o sea, familias en donde hay historia de enfermedad tiroidea, eso va generando una alteración, una mutación a nivel genético, y los niños pueden nacer una de dos, ya sea con agenesia de la glándula, o sea, que no nacen sin glándula tiroidea, o que nacen con un hipotiroidismo congénito, que es que sí tienen la glándula, pero que no están produciendo suficiente hormona. Eso puede derivar en retraso en el crecimiento, retraso psicomotor, retraso mental, básicamente, y es por esto que ahora se hace el tamizaje. Se maneja exactamente igual que con un caso en adultos, o sea, hay que dar sustitución tiroidea por la falta de producción de hormona, pero no solo eso, ahora vemos que tenemos que hacer muchas otras cosas a nivel nutricional y particularmente cuidar la producción de glutatión, alimentarnos con lactancia materna, más toda esta situación con el donador de cisteína. Clau, mira, estoy teniendo en mi email privado preguntas y ese no es el email. Recuerden que yo tengo un email totalmente distinto, seguro que está puesto, en general lo pongo, es esholkov1@gmail.com, contesto preguntas 2 veces por semana y no contesto preguntas como ¿cuántas dosis tiene que...? No, para eso es la persona que lo invitó. Les quiero decir algo, se ha bajado la frecuencia de cretinismo en los Estados Unidos desde que se testea para la tiroides. Es un test bastante simple, se hace con el test genético 24 horas después del nacimiento y creo yo que con eso tenemos aclarado. Muchos de nosotros, a pesar de no saber las causas, sí sabemos cómo mejorarlo al nene, con hormona tiroidea, con donador de cisteína, o si toma el pecho, yo no le doy donador de cisteína si toma pecho exclusivamente. Adelante con la próxima. La siguiente, Doc, es ¿el hipotiroidismo causa esterilidad? Entonces, sí, lo puedo contestar yo. Sí causa disfunción ovárica y puede causar que una persona no ovule correctamente. Eso no es una esterilidad primaria, porque quizás es secundaria, o sea, al principio la mujer pudo concebir y ahora comienza ese hipotiroidismo subclínico. Vuelvo a repetir lo mismo que dije antes. Si yo tengo una persona que no puede concebir y que antes concibió y tiene una tiroides que la hormona está en el rango normal, sí le pido todos los estudios que acaba de decir la doctora, porque si la T4, la hormona tiroidea libre, está dentro de la parte baja del rango normal, y empiezo a preguntarle a la señora, me dice, no, yo hace rato que no duermo bien. Ah, no me diga, ¿y hace alguna dieta? No, yo ya no hago porque no bajo de peso. O sea, ustedes van a escuchar esto una y dos, y justamente si ustedes ven la lámina de la doctora, de la frecuencia del hipotiroidismo subclínico, ustedes se van a dar cuenta de la importancia que tiene esta hormona en el funcionamiento de las personas. Doctora. Así es, ¿no? Coincido totalmente con el doctor. Perfecto. La siguiente pregunta es de Yaceni. Dice, yo soy hipotiroidea, tomo levotiroxina de 25 miligramos, tengo múltiples calcificaciones en mis huesos, cadera, pelvis, ya me hicieron una gamografía, yo creo que ustedes la entienden, ósea. Gamografía, así, mamografía, gracias, Doc. O sea, y dando como resultado que en el 4 y 5 vértebra intercostal hubo una hipercaptación. De contraste que me realizaron biopsia, pregunté al oncólogo, me dijo que solo quería tener el control cada 6 meses y que le impresiona que es una osteoma,
Mi pregunta es, ¿el hipotiroidismo subclínico que tengo puede producir calcificación? Bueno, yo les comento en parámetros generales. Acuérdense que la tiroides secreta 3 hormonas. Ahorita hablamos de 2, la T3 y la T4, pero también secreta calcitonina. Y la calcitonina tiene que ver con el metabolismo del hueso. Entonces, todos los pacientes que tenemos cualquier alteración a nivel tiroideo, tenemos que también tener un control anual a nivel óseo. Comúnmente se conoce como densitometría ósea porque vamos a ver cuál es la densidad de nuestros huesos, pero existen casos en los que se empiezan a generar, en vez de disminución en la porosidad del hueso, puede haber aumento en la densidad, que es, me imagino, lo que está platicando esta persona, y de esa forma tenemos que tener un control para ver cuál es la captación a nivel del hueso de todas estas hormonas y qué es lo que está pasando. Entonces, es parte de la batería de estudio. En todas las personas que tenemos alguna alteración tiroidea, hay que estudiar también el hueso en parámetros generales. Ya dependiendo de lo encontrado, será el tratamiento o el manejo en particular. Así que puede estar relacionado, pero no es exclusivo de padecimientos tiroideos. Muchas veces son padecimientos que van avanzando a la par y que aunque pudieran estar relacionados, no necesariamente están relacionados y hay que estudiarlos de forma particular. Doctor. Comparto, tengan cuidado, especialmente para los consultores, de convertirse en médicos. Y tengan cuidado para todos los que están viendo esto, que uno de las catástrofes que tenemos es la falta de estudio, la falta de conocimiento de terapias integrativas, la falta de conocimiento de la nutrición, el ejercicio, los conservadores, toda esa basura que nosotros comemos. Les puedo garantizar que tiene mucho que ver en las enfermedades futuras que van a tener sus hijos. Esto no es un chiste. Lamentablemente, obviamente, si yo soy Coca-Cola, que se dio cuenta que la gente compraba agua, así que compró agua, compró, no sé, Dasani. Entonces, obviamente no hacen propaganda para que usted tome agua, o sea, hacen propaganda para que tome Pepsi, para que tome Coca. Tengan cuidado porque nosotros estamos en un lugar, en un mundo donde la competencia capitalista hace que estemos constantemente bombardeados para que tomemos. Sale la chica delgadita, el muchacho que hace ejercicios, comiendo chitos y doritos. Así que la implica que uno va a ser como esa chica si toma chitos y doritos. Se lo meten en la cabeza a los chicos desde muy temprano, porque eso está permitido. La cosa es si la mamá y el papá, los principales educadores de un niño, le dicen, no, mira, tené cuidado con eso, eso es veneno, lo comemos solamente cuando River le gana a Boca, cuando a las Chivas le gana, si no, no lo comemos, eso es malo, lo mismo que la Pepsi-Cola, lo mismo que la Coca-Cola, lo mismo las conservas. Nosotros comemos, a ver, vamos a abrir una lata de palmitos, otra lata de elote, otra lata, y resulta que estamos comiendo cosas que están en conserva. Y muchas veces 2 o 3 de esas latas tienen conservadores que son cancerígenos. Y ustedes pueden abrir la lata de palmitos, pero coman una lata de palmitos de vez en cuando, no coman la lata con el atún, con el elote, con la sardina. Todo viene con conservadores cancerígenos. Y no digo que no se coma, pero tengan cuidado con cuidarse de una cosa y arruinarla con la otra. La parte psicológica, la felicidad tiene mucho que ver en cuanto nos enfermamos, cuántos somos como personas, en qué estamos buscando. El miedo, especialmente ahora con el COVID, ¿sí? Lo primero es mostrarte que murieron 1.400 personas en Nueva York y 2.600 en México. Así que tengan cuidado con meterle eso a sus padres, a sus hijos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, tenemos otra, doctor Scholko, doctora.
Cuando está una persona tomando levotiroxina por las mañanas, ¿en qué momento se recomienda tomar el donador de cisteína? Miren, normalmente yo a todos mis pacientes les recomiendo el donador de cisteína en ayuno, excepto en personas que toman hormona tiroidea, porque la hormona tiroidea puede bloquearse su absorción por múltiples factores, por fibra, por vitaminas, por nutrientes, por el mismo proceso digestivo. Yo a mis pacientes que toman hormona tiroidea les mando la hormona tiroidea en completo ayuno y van a esperar 1 hora sin consumir ningún tipo de alimento, únicamente pueden tomar agua simple si tienen sed, y a la hora consumir el donador de cisteína y esperar todavía media hora más para ya poder ingerir sus alimentos. Eso es lo que yo les recomiendo a reserva de lo que quiera complementar el doctor Schultz. Sí, yo como el donador de cisteína lo pueden tomar básicamente en ayunas o en semiayunos, si ustedes no desayunan. Lo que digo, si ustedes van a ir a desayunar enseguida, tomen su hormona tiroidea, tomen su hormona anticonceptiva, desayunen, esperen media hora, 40 minutos y tomen el donador de cisteína. No se necesita, que no quieren tomar 2 sobres juntos, tomen un sobre ahora y un sobre dentro de media hora. No hay ningún problema. La absorción con el estómago semivacío o vacío es muy buena. No sé si querés, Clau, que me mandaste esta. Sí, le mandé una que si usted quiere comentarla, adelante. Sí, doctora Yolanda, primero lo voy a leer. Dice, buenas tardes, mi nombre es Juliana Arboleda, me curé de la enfermedad de Hashimoto tomando té de lobelia y mulein y poniéndome compresas de té en la tiroides más el donador de cisteína. Les voy a decir algo importante para todo el mundo. Esto no es medicina. La medicina se basa en una evidencia. No es que hay que tener todas las evidencias, no es que hay que descartar totalmente, pero una cosa es, si yo pongo, Julián, vos pusiste lobelia, muleining y glutatión y hipotiroidismo, y si no aparece nada, ¿cómo le voy a decir a Claudia Rodríguez que recomiende esto? No puedo. Ahora, si yo pongo de donador de cisteína que aumenta el glutatión y te muestro que sí es válido, tengo pruebas randomizadas. O sea, yo no les voy a decir realmente que hay otras cosas que, digamos, si yo no he leído en mi vida, desde la ozonoterapia, la homeopatía o cualquier otra cosa. Yo no desvalorizo a nadie, pero en general hicimos un webinar acerca de ozono, hicimos un webinar y no había, cuando habló la doctora especialista en nutrición, no habló de tratar el Hashimoto con lobelia. Entonces, ahí yo tengo que decir, no, espere, si usted quiere tomarlo, tómelo. No es que está mal, pero esto no tiene pruebas. Y nosotros hablamos acá de algo que es probado, que es tomar el donador de cisteína, cambiar tu hábito, hacer la dieta, hacer ejercicio, ser feliz. No importa a mí que el oncólogo me diga que no. Hay un trabajo sobre meditación y cáncer de seno que tiene que estar en todos lados. El que no quiere hacer meditación, que no la haga. Pero sí disminuye la posibilidad de tener una recidiva de cáncer de seno. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, esto no es científico. Doctora. Así es, ¿no? Coincido totalmente. Nosotros como médicos nos basamos en evidencia científica, en estudios realizados, y desafortunadamente hay muy pocos estudios que hablan de cómo reacciona el sistema inmunológico ante muchas sustancias. Hay muchos, ¿cómo decirlos? Porque no son estudios científicos. Hay muchas teorías que hablan de sustancias que pueden ayudar a modular o no. Sin embargo, no hay pruebas. En este caso, el donador de cisteína tiene toda la ciencia que respalda el cómo ayuda a inmunomodular. En este caso, en donde la primera causa de hipotiroidismo es una enfermedad autoinmune, Hashimoto, y de hipertiroidismo también autoinmune, enfermedad de Graves, la única forma que tenemos es modular el sistema inmune. Y complementando nada más el correo que le mandaron,
yo aseveraría que no podemos decir que esa enfermedad está curada, está controlada. Si el sistema inmunológico está controlado y en este momento no está atacando la tiroides ni para abajo ni para arriba, maravilloso, hay que hacer lo necesario para mantener el sistema inmune a raya, pero debido a que es una cuestión de alteración incluso genético, podemos corregir la producción de radicales libres, podemos corregir o podemos mejorar nuestra alimentación. Si yo le quito a mi dieta los colorantes, este sistema inmune va a estar menos agresivo. Si yo le quito el gluten, va a estar menos agresivo, pero no por eso voy a decir que está curado. La única forma es continuar modulando el sistema inmunológico, en este caso con el donador de cisteína, para poder tenerlo en un funcionamiento óptimo y que no esté atacando en este caso a la célula. Entonces, cuando hablamos de cuestiones autoinmunes, no podemos hablar de cura ni de remisión, sino de control. Y es por eso que tenemos que continuar consumiendo, en este caso, el donador de cisteína para poder continuar teniendo este equilibrio, este balance en el sistema inmunológico. Clau, me hacéis el favor, muchísimas gracias, doctora, de sacar a Daisy Vera. Fíjense, ya la saqué, doctor Scholko. Qué deshonestidad, ¿no es cierto? Qué falta de respeto. Ve, Alejandro Ortega, con eso no se hace, Daisy Vera. Directamente, Clau, el que pone un teléfono, sacalo. El que te parece que quiere hacer negocio. En vez de hacer ciencia, vienen a hacer negocio. Correcto. Entonces, la que sigue, doctor Scholko, si está de acuerdo, dice, ¿el hipotiroidismo tiene que ver o tiene una relación o correlación con la menopausia? Sí, y van a encontrar gente, no solo tiene relación con la hipomenorrea, o sea, la disminución de la frecuencia, tiene inclusive, no necesita ser hipomenorrea. El hipotiroidismo hasta puede tener hipermenorrea o menometrorragia, porque en realidad la cosa es el cambio periférico que se produce en las hormonas, que con muchísimo tacto la doctora no se metió a hablar de cómo llegan estas hormonas. La tiroides regula y maneja casi todas las células del cuerpo. Entonces sí, y yo no me voy a poner a decirles ahí por alguna pregunta que cómo mido la tiroides. Tienen que ir a un especialista. De médico, cura y loco todos tenemos un poco, pero traten de no hacerse los médicos. Que la gente, si quieren mejorar a las personas, si quieren mejorar a su abuelo de 75, traten de disminuirle toda la porquería que comemos. Traten de los 5 hermanos llevarlo a caminar una vez por semana. Vos lunes, vos martes, vos miércoles. No traten de, a ver, ¿a qué médico lo llevamos? No. Muévanlo, especialmente si va a estar sentado todo el día. Sáquenlo, déjenlo ver las Chivas contra el Atlas. Estoy de acuerdo. Pero no lo dejen ver todas las noticias, todo el día, escuchando noticias de a ver quién murió. Sáquenlo de eso. Denle el donador de cisteína y díganle, abuelo, vos no te vas a morir de COVID, no te preocupes. Relájate, abuelo, porque aunque te contagies, vas a tener un piquitín de fiebre, pero llévenle comida, no le van a llevar postres todos los días, no le lleven papa todos los días al pobre abuelo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que colaborar con la salud del abuelo, no cuando se enferma. Entonces, sí es importante que cada uno de nosotros, aparte del donador de cisteína, ustedes vieron la foto de la doctora, y la doctora tomó responsabilidad de su salud. Llegó un momento que me imagino, es como esta persona de Lyme disease, que se cree que yo soy un gurú que le debo. No. Simplemente le creí que tenía síntomas y que no le salían los antígenos contra el Lyme. Así que el infectious disease, el especialista, dijo, mire, usted no tiene nada, señora. Entonces uno, ¿que está loco? No, uno tiene algo. Muchas veces es falta de felicidad,
muchas veces falta de ejercicio, muchas veces falta de responsabilidad de uno mismo y muchas veces es oxidación celular. Adelante. Bueno, nos vamos con la última, doctora. Dale. Dice, buenas tardes, saludos, doctor Xolco, doctora, desde Ecuador, Quito. Mi pregunta es si soy paciente hipertensión arterial, prediabético con obesidad y ovarios poliquísticos, ¿uno puede debutar con esta enfermedad al hipertiroidismo? No entiendo muy bien la pregunta. ¿Por qué primero no? Me imagino que debutar es que si está cerca de lo que es el problema de hipertiroidismo, en el caso de que es previo paciente con hipertensión arterial, diabético y obesidad y obviamente ovarios poliquísticos. Si hay una relación cercana a hacer hipertiroidismo con este tipo de enfermedades previas. ¿Puede tener? Sí, puede tener. Pero lo más posible es que esa persona no se haya cuidado por 20 años. Entonces, tengan cuidado ahora en llevar a que todo el mundo, porque la realidad es que muchas personas gastan 1.500 calorías por día y también consumen 4.000. Entonces, no es que todo es la tiroides. Tengan cuidado porque esto no es absoluto. Ay, seguro que tengo un problema tiroideo. No. El ovario poliquístico es una cosa muy rara de nuestro, y es amplísimo. Es como decir, tengo un chico autista y puede ser que esté ahí borderline y que llene el papelito de autista, o que sea un chico que tiene tantas acciones repetitivas que no puede ir a la escuela. Todo está en el trastorno del espectro autista. La tiroides es lo mismo, el síndrome del ovario poliquístico es lo mismo, la infelicidad es lo mismo, hay gente que es muy feliz, esto es lo mismo. No piensen en una enfermedad, porque la tiroides, realmente nosotros decimos soy hipotiroideo, pero en realidad no es una enfermedad. Por eso es déficit de selenio, es déficit de yodo, es que no se le agrandó la tiroides porque tiene alguna otra cosa en su cuerpo. O sea, acá la idea es que sí hay pacientes muy simples. Vienen al consultorio, tienen mucho frío, han engordado, han hecho la dieta de la manzana, la dieta de la cucaracha, la dieta, y no bajan de peso. Entonces, claro, para la doctora es un chiste esto es fenómeno. Pero no las personas, la cosa es, la doctora habló de las personas borderline, esas personas que no logran pegarle, que todo el mundo le dice, no, señora, usted debe estar medio loca, así que váyase. Y resulta que viene, como esta señora de Lyme disease, empieza a tomar el donador de cisteína, cambia su dieta, empieza con una cosa que hacía y que dejó, yoga, y la mujer está como si fuese una mujer nueva. Solo que estuvo 12 años doliéndole las articulaciones. Entonces también sí es lo que hablamos muchas veces del cáncer. La doctora debe tener pacientes, porque obviamente debe haber muchas mujeres, y debe tener pacientes que le dijeron, no, mire, su cáncer, y 1 año y medio después la seguimos teniendo con nosotros. Tengan cuidado en hacer, no, sí se pueden hacer cosas, ¿no es cierto? Doctora. Sí, pues yo creo que el doctor tocó un tema súper importante porque estamos acostumbrados a actuar a partir de la enfermedad. Tenemos que hacernos más conscientes de la forma en la que estamos viviendo hoy en día, a pesar de no tener un diagnóstico de enfermedad, y empezar a hacer prevención. No me voy a esperar hasta tener un diagnóstico de hipotiroidismo, hipertiroidismo, de nódulos, de diabetes, de hipertensión, si en este momento puedo actuar en mi vida, cambiar mi alimentación, y como dice el doctor, no se trata de vivir limitados ante productos, ante sodas y demás. Se trata de identificar qué alimentos no me hacen bien y dejarlos para el festejo, para el fin de semana, para moderadas ocasiones, pero que el grueso de mi alimentación, al menos pensar en de lunes a viernes, tener una alimentación no solo balanceada, porque muchas veces
tendemos a decir alimentación balanceada y no se trata de esto, se trata de buscar qué alimentos tienen químicos, qué alimentos tienen hormonas, qué alimentos estuvieron con fertilizantes importantes y empezar a hacer cambios paulatinos. Si yo tomo refresco todos los días, lo voy a dejar para el fin de semana primero. Si como pan 3, 4 veces a la semana, pues ahora voy a comerlo una vez a la semana. Si todos mis alimentos los cocino con consomé de pollo que tiene glutamato monosódico, voy a cambiar ese producto por un consomé de pollo que no tenga glutamato monosódico. Comenzar a hacer ejercicio paulatino. Si yo no estoy acostumbrada, pues voy a empezar a caminar 10 minutos al día y posteriormente 20 y posteriormente 30. Entonces, todas esas acciones, y yo voy a poner verdadero énfasis en el donador de cisteína porque no tenemos forma de producir glutatión. Las reservas que teníamos en su defecto, si fuimos alimentados con leche materna, ya se acabaron. Ya somos adultos, no tenemos cómo formar glutatión. La única forma de hacerlo es a través del donador de cisteína. Hoy en día no hay otro producto científicamente probado que pueda elevar los niveles de glutatión más que el donador de cisteína. Si nosotros hacemos todos estos cambios desde ahorita, no tenemos por qué llegar a diagnósticos de enfermedad importantes. Y si ya tenemos un diagnóstico importante de salud, con más énfasis tenemos que hacer cambios para poder, en el mejor de los casos, revertir, ya que sí hay enfermedades que revierten, pero aunque no haya reversión, que haya mejoramiento, que haya una estabilización y que no haya un deterioro. Entonces yo creo que yo me quedaría con esto, con empezar a tomar nuestra salud en nuestras manos. No me refiero a que lo hagas solo, ve con los especialistas que necesites, como dice el doctor. Si necesitas bajar tus niveles de estrés, busca algo que te ayude, yoga, meditación, dibujo, canto, lo que tú sepas que va a hacerte sentir mejor, que te haga estar más feliz, que te haga regular todo este nivel hormonal y sobre todo que poquito a poquito hagamos estos cambios que nos van a llevar a un mejor estado de salud, que ya estando en un mejor estado de salud estamos del otro lado. Claro. Pero para eso tenemos que hacer cambios. Entonces, así es, doctora, pues nos quedamos con eso. Toma responsabilidad de enfermedad, doctor. Déjame ir rápido. Voy a contestar, dice Luz Marina, le tenés que preguntar a tu especialista con respecto a la espirulina. No sé por qué tomás espirulina, pero sí te digo que le tenés que preguntar a tu especialista. Cada persona que pide acá la dosis, simplemente, por ejemplo, Carolina Shibata le pregunta a la persona que lo invitó y le va a decir la dosis. Nosotros es una dosis. Esto no es un medicamento, Elvia, no es un medicamento. Es un donador de cisteína que no necesita un médico para prescribirlo. ¿Lo pueden prescribir los médicos? Sí, lo pueden prescribir. Para María Jesús, lamentablemente, necesitas entrar en un pregúntele al doctor un poquito más porque necesitamos muchísimo más. Es alérgica al tapazol y parece ser al metimazol también. Entonces le dieron yodo radioactivo ya. Es una cosa muy específica. La persona que contesta, Elvia, dice que tiene una hija con artritis a temprana edad. A todo el mundo le mando yo. Estas artritis juveniles no vienen de casualidad. Claudia estuvo presente cuando le preguntamos a una de estos pacientes con lupus temprano, cuéntenme los 3 años anteriores a no tener dolor articular y el abandono paterno después de la violencia familiar. Esto es lo que hacen las cosas psicológicas. Disminuyen el control que tienen nuestras células T, linfocitos T, sobre la respuesta inmune y dejan escapar a esos anticuerpos que no dejarían escapar y que atacan nuestras propias células. Aparte del donador de cisteína, aparte de ir si su hija no tiene 16 años, a un naturópata o a un nutriólogo, cualquiera. A mí me gustan mucho los nutriólogos, son personas porque el naturópata, usted no va a poder convencer de ciertas cosas que le va a mandar el naturópata.
todos deberían estar tomando el donador de cisteína justamente para no tomar prednisona a esta edad. Con eso más o menos hay muchas preguntas. Viste, acá está la levotiroxina, que tomo 100 microgramos, y dice, querido doctor, buenas tardes, se elevó a 60, actualmente tomo 20, tomo, no sé qué es lo que se elevó. Dice, la tiroides se elevó a 60. Entonces, no puedo sin historia. La doctora, nosotros no estudiamos números. Como ustedes vieron, la doctora, le estudiaron los números, pero tampoco dieron en la tecla. La idea es tener una relación con el paciente. Si yo no sé qué es lo que está pasando, lamentablemente, ustedes miren que se cree que este miedo provocó la muerte de miles de personas. Miles. Porque el paciente está con la inmunidad disminuida. Por el miedo, va al obstetra embarazada, el obstetra la quiere meter adentro del baño de la casa y que no toque nada más por el resto del embarazo. La mujer se deprime en el baño de la casa y empieza a tener enfermedades autoinmunes. No sirve eso. Sirve mejorar tu inmunidad, sirve mejorar las cosas. Entonces, sí les digo que 60, 20, 100 microgramos no nos ayuda. No sé si la doctora está de acuerdo. Vayan al médico. De acuerdísimo, porque no sé si se está refiriendo a un estudio de laboratorio o a la dosis de hormona tiroidea o a qué. Y otra cosa, existen mucho, a mí me gusta, el que vive en la Ciudad de México y que no tiene un médico como vimos acá, que no, la verdad es que mi médico no me dice, me atiende en 3 minutos. Vayan a la UNAM. Hay cualquier cantidad de universidades maravillosas en México, en un montón de lugares. Entonces, no se detengan porque el médico le pagan privado, porque el médico le hace... No, hay muchos médicos privados muy honestos, hay muchos médicos del IMSS muy honestos, y hay muchos que ni leen, porque igual le van a pagar el sueldo. Bueno, Claudita se Nos despedimos, Doc, que estamos sobre el tiempo. Hoy nos rebasó, pero el tema está muy importante. Hay muchas preguntas, pero felicidades a los dos. Desde España hasta Perú, Guatemala, Ecuador y hasta Brasil, que obviamente todavía no tenemos el donador allá, pero pronto vamos a estar ahí. Les recuerdo que queda grabada esta conferencia para los que quieran compartirla. Después les vamos a dar el link que está también en nuestro canal de Health and Science, que es nuestro canal de YouTube. Doctor Scholko, gracias. Doctora Yolanda, gracias. Bueno, maravilloso, doctora. La vamos a comprometer a algo bien duro, el ovario poliquístico. No, ya podemos hacer algo juntos, doctora Yolanda. Encantada, doctor. Siempre que me invite voy a estar honrada de participar con ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, doc.